principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hombre los creó, y los bendijo Dios. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que lo hicieras, morirás. Pero el hombre desobedeció, y a causa de la desobediencia fuimos separados de Dios y del plan perfecto que Él tenía para la humanidad. Por eso era necesario que el Verbo se hiciera carne y que Él enviara a su propio Hijo a que nos redimiera de nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermanas, aquí empieza la historia más bella jamás contada, el mayor sacrificio de amor que alguien haya hecho jamás por la humanidad. Todo esto le fue revelado al profeta Isaías, quien dijo: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nacimiento de Jesús. Y aconteció que Jehová envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una mujer que era virgen, llamada María. Ella estaba comprometida con el hombre llamado José. Y el ángel le dijo a María: no tengas miedo, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, y le llamarán el Hijo del Altísimo. Reinará sobre todo Israel. Pasado el tiempo, en esos tiempos, decretaron que se hiciera un censo, y emprendieron un viaje hasta Belén, donde nacería el Mesías. Llegó el momento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió acostándolo en un pesebre, ya que no había para ellos lugar en el mesón. El ángel se les representó a unos pastores que estaban cerca y les dijo: les traigo buenas noticias. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén. No tardando, salieron al encuentro de María y José, y vieron a Jesús de Nazaret en el pesebre. También vinieron del oriente unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Venimos a adorarle. Y postrándose, abriendo sus tesoros, ofreciendo oro, incienso y mirra. Jesús vino a cumplir el propósito de Dios en la tierra. Siendo rico, se hizo pobre. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo rey, se hizo siervo. Y todo por unos pecadores. Las primeras enseñanzas de Jesús. Jesús fue creciendo y a la edad de 12 años fue a Nazaret, donde se había criado, a hablarles de Dios a todos los que había en la sinagoga, y todos los ojos estaban fijos en él. Todos daban testimonio de él. Todos se maravillaban, mientras sus padres lo buscaban con ansias. Y Jesús les dijo: ¿por qué os preocupáis por mí? ¿No sabéis que tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre? Pues Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos y a dar el año nuevo agradable del Señor. Hermanas, siendo tan solo un niño, como hablaba de Jesús, como hablaba de Dios, tenemos que parecernos más a Él y hablar como Jesús, ser como Jesús, por donde quiera que vayamos, dar testimonio de Él. El bautismo de Jesús. Y aconteció que Jesús, a la edad de 30 años, quiso ser bautizado. Vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa del calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.
Jesús, respondiéndole, le dijo: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y así comenzaba el ministerio de Jesús, predicando el Evangelio del reino de Dios. Y la historia no acaba ahí. En Marcos 10:27 dice: Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Los milagros de Jesús son hechos sobrenaturales. Fueron realizados terrenalmente. Ya sabemos uno y miles de milagros que Jesús hizo y hace, pero para resumirlo un poco, lo podemos clasificar en 4 grupos: las curaciones, el exorcismo, la resurrección de los muertos. Déjame decir uno de esos maravillosos milagros, para que veáis la humanidad de nuestro Señor Jesús. El versículo más corto de la Biblia dice: Jesús lloró cuando Lázaro murió, aun sabiendo que iba a resucitarlo, para que veáis, para demostrarnos que tenía sentimientos de hombre, sentimientos carnales, nos comprende como persona, entiende nuestro sufrimiento, y por último, el poder sobrenatural. Bueno, hermanas, todas sabemos el poderoso, el maravilloso Padre que tenemos. En su palabra lo dice: al ciego le hizo ver, al cojo le hizo andar, al enfermo sanó, al muerto resucitó. Por eso, hermanas, tener fe y tener la certeza del poder sobrenatural que tiene nuestro Padre. La última cena. En la última cena Jesús dijo: tomen y coman, porque este es mi cuerpo. Partir el pan y entregarlo a los discípulos. Mientras que al tomar la copa de vino dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo convenio, porque por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Cuando estaban cenando les dijo Jesús: uno de vosotros que come conmigo me traicionará. Todos asustaron y entristecidos le preguntaron, uno tras otro: Señor, ¿soy yo? Jesús les dijo: es uno que mete su mano conmigo en el plato. Yo debo ir por el camino que mi Padre me ha destinado, pero ay del hombre que traicione al Hijo de Dios. Le será mejor no haber nacido. Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas tomó el bocado y salió enseguida. Después Jesús tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte, en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. El arresto de Jesús. Jesús se dirigió con sus discípulos al huerto de los olivos del Getsemaní, donde llegó Judas con sacerdotes, fariseos y gente armada con espadas, a los que Judas había dado una contraseña: al que yo besare, ese debe ser arrestado. Cuando entró Judas dijo: Maestro, acercándose a Jesús, dándole el beso de la traición. En ese momento Jesús fue arrestado. Dijo Jesús: ¿vienen a arrestarme como a un ladrón? Estuve con vosotros todos los días enseñándoos en el templo, y no me prendisteis. Pero deben cumplirse las Escrituras. Al oír esas palabras, sus discípulos huyeron. Solo un joven siguió a Jesús. Jesús fue entregado al sumo sacerdote, donde buscaban pruebas para condenarle a muerte. Al no encontrar ninguna prueba en contra de Jesús, levantaron un falso testimonio, donde decían haberle escuchado decir: derribaré el templo construido por la mano del hombre y lo levantaré en 3 días sin ayuda humana. El sacerdote preguntó a Jesús: ¿tienes algo que decir? Jesús quedó callado. Le vuelven a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús respondió: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso, llegar sobre las nubes del cielo. Al decir esas palabras, el sacerdote declaró blasfemia, y Jesús fue condenado y golpeado. Los látigos de Jesús, atado de manos, con sus pies esposados, cuál peligroso reo
mi Jesús es procesado. Ante Poncio Pilatos, sacerdotes y principados te acusan de sus leyes haber quebrantado. Reo de muerte es, te señalan, por devolver el aliento a los muertos, dar vista a los ciegos, por destapar los oídos sordos y a los postrados dar movimiento. Crucificarle al blasfemo, al Cristo, al Hijo del Dios, al Rey de los judíos que enseña. Ora por tus enemigos y ama a tu prójimo como a ti mismo. Con potestad de lo alto, expulsa a los demonios, limpia a leprosos y perdona los pecados, violando para ellos la ley de los sábados. Pilatos te manda azotar, pues culpa alguna no ha encontrado para tal. Incoherente sentencia, Jesús es sujetado a la columna. Expertos verdugos en el arte de flagelo, con sus herramientas en mano, dispuestos ya están, uno tras otro, 39 más 1, azotes y miles de insultos. Te llueven los brazos del látigo, los látigos a tu hermoso cuerpo se adhieren. Será tu cuerpo, se incrustan los hierros desgarrando tu piel, desprenden tus carnes, abriendo canales de sangre. Oh verdugos inmundos, ¿Satanás es quien mueve vuestras manos? ¿Acaso pretendes que Jesús no llegue al Calvario? Mírate, mi Jesús, cómo te han dejado los despiadados flagelos de nuestros pecados. La sangre que escurre te tiñe de rojo. Estás completamente desfigurado. Bendito tu cuerpo martirizado. ¿De dónde sacas tus fuerzas, Jesús? Dime, ¿quién te sostiene? Sin duda alguna es Papá Dios quien te mantiene. ¿Qué esperas de los hombres si te han vendido y abandonado? Te niegan, te traicionan, te han herido y sacrificado. Y antes de que ellos actúen, tú ya los habías perdonado. Y a pesar de todo esto, te diste en la cruz del Calvario. ¿Qué clase de amor es el tuyo, Jesús, que te lleva al Calvario? Y así entregándote a morir, ahí es donde el Padre te espera para recogerte en sus manos. Y entonces serán perdonados todos nuestros pecados. Corona de espinas. Ya ha llegado la hora. Le hacen una corona de espinas. Le ponen en su mano una vara. Se arrodillan ante él, burlándose, exclamando: «Salve el Rey de los judíos». Se quita de su corona de rey para que la de espinas le traspase la sien. Y despojándose de su reino, bajó para darle vida a todo el mundo entero. Lleva la corona de espinas y la sangre le brota en sus mejillas. Y si fuese poco, aquellos romanos se encargan de apretarla hasta que las lágrimas salgan de sus ojos. Espinas que le maltrataban, pero a él no le importaba. Exclama en sus adentros: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo». Le escupía y le gritaban, y él no desfallecía. Llevó esa corona hasta la muerte, para que todo el mundo recuerde que eso se llama pasión de Cristo. Por eso seguirá hablando de él, aunque pase los siglos. Y el que no se podrá entender cómo esa corona se adhirió a su piel. No se caía ni se movía, y era porque tenía las horas contadas en ese día. Unos pasos más y vas a ver cómo él va a triunfar. Ya no habrá espinas, solo su cabello y él lleno de vida. El camino de Jesús hacia la cruz. Jesús caminó hacia la cruz. Salió del lugar llamado la Calavera. Los soldados le abrían paso, y algunos se acercaron para ver al que llevaba la cruz. Él sabía que la hora había llegado, y que como hombre debía ser fortalecido por el Padre. Le sangraban las heridas, y las espinas desgarraban su sien. Soportó tanto dolor, cargó su cruz a cuestas, hasta llegar al Calvario. Fue él el que quiso ir, por su amor por ti y por mí. Aun pasando lo que pasó, soportó todo eso, siendo él quien era,
No le importó ni las espinas ni los latigazos, lo hizo por nuestros pecados. Y una vez, ya estando postrando en la cruz, extendieron sus brazos y en medio de sus manos ensangrentadas pusieron unos grandes y afilados clavos. Pero cada clavo, cada martillazo que le daban, era una promesa adquirida para su pueblo. El primer clavo se lo pusieron en su mano derecha. Ese clavo se llamaba libertad. La libertad para su pueblo de la esclavitud. El segundo clavo se lo pusieron en su mano izquierda y ese clavo se llamaba perdón. El perdón de todos los pecados habidos y por haber de la baja humanidad. El tercer clavo se lo pusieron en sus pies y ese clavo se llamaba salvación. La salvación de todos sus hijos, porque como dice Hechos 4:12, de hecho no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fue justo en el momento en el que le estaban clavando los clavos y despojándole de sus últimas vestiduras, cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echándolos a suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en nuestra misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El perdón era, de hecho, la razón por la que él estaba en la cruz. Las palabras Padre, perdónalos muestran su misericordia. Así nos perdonó el Señor, a golpe de martillo, en el momento más duro, de más dolor. Era mayor su amor que su propio dolor. Clamor, muerte y lanza en su costado. Nuestro Señor se encontraba en ese momento en la parte más oscura de su camino. Él había pisado durante horas y la obra estaba casi consumada. Había alcanzado el punto más doloroso de su angustia. Este es su doloroso lamento procedente de lo más profundo del abismo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no creo que los registros del tiempo, y ni siquiera los de la eternidad, contengan una frase más llena de angustia. Jesús dirigió esta oración a Dios en lugar al Padre. Los clamores de Cristo desde la cruz no eran para hacer ver por lo que estaba pasando y demostrar que Él nos amaba. Este es Dios, Dios mismo, muriendo la muerte que el pecado traería sobre nosotros, de no ser así. 13 los evangelios registran que Jesús clamó en alta voz en la cruz mientras moría. Estos fuertes gritos se mencionan en Hebreos, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. No hay afirmación en todos los evangelios que rivalice que con este grito de desamparo de Jesús en la cruz, y en ese clamor obtenemos una visión de lo que Dios mismo estuvo dispuesto a pasar a fin de darnos la salvación o el amor que lo soportó. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para la escritura se cumpliese, tengo sed. Y allí había una vasija llena de vinagre. Entonces empaparon una esponja y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Para asegurarse de que estaba muerto, un soldado le clavaba su lanza en un costado. Pero al llegar a Jesús,
Como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ni un solo hueso. Y el velo se rasgó, de arriba abajo. El velo que nos separaba de Dios Padre. El hombre, estábamos separados de Dios por el pecado. Pero por medio de ese sacrificio santo, ese velo se rasgó y nos dio acceso para entrar a su presencia. Él, siendo el Hijo de Dios, el Todopoderoso, se entregó como un malhechor. Y saben, mis hermanas, por qué lo hizo. Él lo hizo solo por amor a la humanidad, por amarte a ti, mi hermana, por amarme a mí, para regalarnos una vida eterna junto con Él, para que moremos por una eternidad. Por eso, mis hermanas, debemos de amar esa cruz, y cuando estemos decaídas, debemos de amar esa cruz, donde Él murió como hombre, llevando cautivo la cautividad, cargó con nuestros pecados. Pero fue ese hombre el mismo, el que murió como hombre, pero resucitó como rey, el mismo que resucitó al tercer día, demostrándonos su poder. Mis hermanas, la resurrección nos demuestra a sus hijos que no hay muerte en Él, que Él venció la muerte. Él bajó al Hades a quitarle las llaves a Satanás. Y cuando fueron esas mujeres a ungir su cuerpo, vieron que la piedra ya estaba removida. Ellas estaban turbadas, llorando, desconsoladas, porque no sabían a dónde habían podido llevar el cuerpo de su Señor. Y dándose la vuelta, vieron a un ángel y les dijo: ¿por qué lloráis, mujeres? Vuestro Señor Jesús ha resucitado. Ir y avisar a sus apóstoles, a sus discípulos. Entonces ellas fueron corriendo a avisar que su Señor estaba resucitado, que había resucitado. Amén. Estuvo 40 días con ellos, fue con ellos, comió con ellos y estuvo 40 días entre ellos hasta que ascendió a los cielos, dejándoles un mandamiento. Mi Jesús les dijo: predicar mi palabra por toda la tierra, porque yo me voy, es que os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. El Espíritu Santo, el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En mi presencia y en presencia de sus apóstoles, antes de subir al cielo, Jesús promete la fuerza del Espíritu Santo, que es quien habita y quien vive en nosotras, en nuestros corazones, quien nos hace y quien nos guía hacia toda la verdad. Jesús dejó ver su pasión, su muerte y también su resurrección. Jesús dijo: yo me voy, pero volveré. Y el que me ama será fiel a mi palabra. Y mi Padre lo amará y habitaremos en Él. Oh, santo eres, Jesús. Después de estas palabras, mis hermanas, Jesús, con todo su esplendor y su gloria, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Papá para seguir intercediendo por nosotras y hacernos morada junto con Él. Por eso os animo a que sigáis perseverando en Él, porque Él nos ha prometido que volverá, y Él volverá a por su amada, a por su iglesia, al sonido de trompeta.
seremos arrebatados en las nubes junto a nuestros seres queridos y ya nunca jamás nadie nos volverá a separar.